Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, muy buenas tardes, amados amigos y hermanos de esta red social, ¿verdad? Esperamos que se encuentren muy bien, esperamos que este día de reposo, este día de descanso, este domingo, lo estén disfrutando, ¿verdad? Y bueno, esperamos que a los que asistan ¿cómo se llama? Asistan a su iglesia en esta hora, o si no pueden estar, conectados con nosotros, ¿verdad? En este momento, bueno, pues esperamos que a los que estén congregándose, bueno, pues que sea un tiempo de bastante regocijo, de bastante bendición. Y aquellos amados hermanos que estén viendo y nos estarán viendo más adelante, bueno, deseamos como siempre que Dios les bendiga, que Dios les bendiga abundantemente, ¿verdad? Deseamos de todo corazón que el Señor Jesucristo les ayude, nos ayude a seguir adelante en este mundo, en esta vida, hasta que el día que partamos de este mundo y que el Señor Jesús siga obrando en nuestras vidas poderosamente. Y bueno, en este día, como es para nosotros costumbre, estaremos transmitiendo una enseñanza, la enseñanza bíblica de este día, este, que acostumbradamente lo hacemos domingo 12 del día. Hoy por causa de fuerza mayor, un servidor tuvo un problema de salud, ¿verdad? Y por eso no pudimos congregarnos, no pudimos reunirnos, no pudimos hacer el culto. Pero bueno, si Dios lo permite, dentro de 8 días estaremos reunidos en el servicio de acción de gracias para dar gracias a Dios por este año que nos estuvo ayudando, que nos estuvo bendiciendo en todas las cosas, ¿verdad? Es necesario que el pueblo de Dios se reúna por lo menos una vez al año, ¿verdad? Bueno, no, por lo menos una vez al año no, todo el año nos estamos reuniendo, pero es necesario que nos reunamos un día en específico, en este caso a fin de año, para darle las gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros, por toda su maravilla, su gracia, todo su favor, su bendición que Dios siempre tiene para con nosotros. Dios es bueno, verdaderamente bueno, y su misericordia es para siempre. Y eso lo creemos, lo sabemos y lo hemos vivido. Creo que cada uno de nosotros que pertenecemos al pueblo de Dios. Y bueno, en este día vamos a estar transmitiendo, vamos a estar compartiendo una enseñanza con motivo del nacimiento de Jesús. De hecho, esta enseñanza se titula El nacimiento de Jesús. En estos días, ¿verdad? En estos días, se dice que alrededor de unos 2.000 millones de personas aproximadamente, si no es que más, en más de 160 países próximamente se celebrará la Navidad, ¿verdad? Y bueno, esta festividad es una festividad muy importante dentro del calendario litúrgico, del calendario religioso o de tradiciones y de festividades en muchos lugares, en especial en Norteamérica, Europa, ¿verdad? Y Latinoamérica se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en estos días. Y bueno, esta es una de las festividades más celebradas, en las cuales, bueno, se aparta un tiempo especial, la Nochebuena, el día 24 y el domingo, bueno, el día 25, que es el día que tradicionalmente se celebra la Navidad, ¿verdad? Normalmente nosotros confundimos la Navidad, perdón, el 24 de diciembre con el 25, perdón, pero verdaderamente según la tradición religiosa, es el 25 de diciembre es el día de la natividad o el nacimiento de Jesús. Y bueno, el mundo, ¿verdad? Es una fiesta religiosa que celebra el nacimiento de Jesús, pero escuche, hay algunos países que no la celebran el 25 de diciembre, sino que, por ejemplo, las tradiciones ortodoxas religiosas, la Iglesia Católica Ortodoxa en Rusia y en Egipto. Estaba yo la otra vez leyendo que ellos lo celebran, el nacimiento de Jesús lo celebran el 7 de enero. Y bueno, nosotros al menos aquí en América, ¿verdad? En América, en Europa y en otras partes del mundo, tradicionalmente se celebra el 24 y el 25 de diciembre, ¿verdad? Y bueno, la Navidad, como sabemos, el propósito de la Navidad precisamente es celebrar que el Señor Jesucristo, o sea, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, ¿verdad? Y esto verdaderamente es uno de los sucesos más maravillosos que ha podido ocurrir en el universo entero a lo largo de los siglos, y esto es que precisamente el glorioso, grandiosísimo, majestuoso y todopoderoso Hijo de Dios haya venido a habitar en un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo y en un cuerpo de un bebé, ¿verdad? Un niño chiquito. Ahí el Señor Jesucristo fue vertido dentro de ese cuerpo, y esto es algo tremendamente maravilloso. ¿Cómo es posible que el glorioso Dios, el Hijo de Dios, se haya vaciado, ¿verdad? Se haya vaciado, por decirlo así,
dentro de un cuerpo humano y un cuerpo tan pequeño. Yo creo que los ángeles se rascaban la cabeza y decían, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios, ¿verdad? El glorioso y todopoderoso Jesucristo se haya vertido dentro de un cuerpo humano? Y eso es precisamente, mire, si hay milagro, o sea, no hay milagro más grande que haya podido ocurrir precisamente que el Dios de los cielos se haya vertido dentro de un cuerpo. Por ahí dice una escritura en Filipenses capítulo 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, ¿verdad? Él no se decidió aferrarse a eso, sino que decidió despojarse a sí mismo, despojarse de gloria, de majestad, para tomar forma de siervo, o sea, para convertirse en ser humano. Perdón, y obviamente, ¿verdad? Esto tuvo un propósito, no nada más fue porque el Señor Jesús dijo, quiero irme a pasear 33 años a la tierra, ¿no? Sino la venida de nuestro Señor Jesucristo, su advenimiento tuvo un propósito fundamental, que es precisamente, hoy lo sabemos a través de las Sagradas Escrituras, que fue venir a salvar a la humanidad del pecado y de la condenación eterna. El Señor Jesucristo vino a resolver el problema del pecado. Ya hemos hablado en otras ocasiones, tanto en la iglesia como en sus iglesias, la Biblia nos los enseña, que el problema fundamental de la humanidad fue precisamente el pecado de Adán, ¿verdad? La caída, el tropiezo de Adán en pecado, el cual ese pecado, esa condición espiritual de pecado, de maldad, en específico, fue traspasada a toda su descendencia. Y bueno, antes de continuar con algunos detalles y cosas que quisiera comentar a través de esta enseñanza, a través de esta transmisión, quisiera contar un relato un poquito más detallado acerca del nacimiento de Jesús. Y este relato lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 1 al 35, donde habla acerca de cómo ocurrió el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, en Mateo, en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo nos habla acerca de la anunciación, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel le anuncia, ¿verdad? Le dice, enviado por Dios, le anuncia a la Virgen María que ella iba a concebir un hijo por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que sería llamado Hijo del Altísimo, que sería el enviado de Dios para salvar al mundo, ¿verdad? La Virgen María, acuérdese ahí, ¿verdad? Si usted lee el Evangelio de Mateo, dice, ¿cómo será esto posible si yo no conozco varón? O sea, yo no he tenido relaciones sexuales con nadie porque soy virgen. ¿Cómo es posible esto? Y el ángel le dice, mira, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Y ella dice, bueno, hágase conmigo, hágase con esta sierva del Señor la voluntad de mi Dios, ¿verdad? Y bueno, ya en Lucas capítulo 2 habla un poquito más a detalle cómo ocurrió, a grosso modo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 35. Yo lo voy a leer en una versión un poquito más actualizada que la tradicional. La tradicional, la Reina Valera, ¿verdad? Esta es la nueva traducción viviente, la cual se la recomiendo que la consiga usted también y la tenga por ahí, ¿verdad? Para comparar. Cuando usted va al Instituto Bíblico hay una materia que dan que es hermenéutica. Y en hermenéutica se considera tener unas 4 o 5 versiones de las Sagradas Escrituras para hacer una comparación y al hacer una comparación haya un mejor entendimiento de los textos bíblicos. Y dice Lucas capítulo 2, versículo 1 al 35, en la nueva traducción viviente, dice, comienza el relato diciendo, en esos días Augusto, el emperador romano, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Ese fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Cirenio era un gobernador que estaba en Siria en ese momento. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Versículo 4 dice, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David, viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. José, el padre putativo, o sea, el padre sustituto, por decirlo así, o putativo, como se le llama, era descendiente del rey David y aunque él vivía en Galilea, en Nazaret de Galilea, tenía que ir hacia Belén, donde era su casa paternal, ¿verdad? Y para inscribirse ahí en el censo. Versículo 5 dice, llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo estaba avanzado, ¿verdad? Dice, mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. Ellos llegaron a Belén, ¿verdad? Y en ese momento, como ella iba embarazada, en ese momento, quién sabe si por el ajetreo del viaje, se le adelantó el parto a María, ¿verdad? La mujer de Jesús, perdón, de José. Versículo 7 dice, María dio a luz a su primer hijo varón,
Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Obviamente entendemos que como en ese momento por el censo la ciudad de Belén estaba pues muy concurrida, ¿verdad? Todos los alojamientos, las hosterías, ¿verdad? Todos los hostales estaban ocupados y solamente ha de haber habido lugar para ellos en los apriscos, ¿verdad? Donde estaban los animalitos. Versículo 8 dice, esa misma noche que nació Jesús, nació el Señor Jesucristo, dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gloria a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en la ciudad de Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan al Señor y decían, gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Versículo 20 dice, los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios porque lo habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había anunciado. El ángel les había anunciado, ¿verdad? Que el Mesías esperado por Israel, el Mesías salvador de Israel, había nacido precisamente en la ciudad de Belén, tal como las profecías lo habían anunciado que era el lugar donde nacería el Mesías. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 21. 18 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Jesús significa el Señor salva o Salvador, ¿verdad? Eso es lo que significa Jesús. Cuando llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, dice, cuando llegó el tiempo para la ofrenda de la purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, dice, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. De acuerdo con la ley de Moisés, aproximadamente unos 41 días después del parto, en el caso de un primogénito varón, el niño tenía que ser presentado en el templo con una ofrenda, ¿verdad? Para dedicárselo al Señor como primogénito. Versículo 23 dice, y la ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor, o sea, consagrarlo. Ese es el término correcto, es consagrarlo, ¿verdad? Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía en un par de tórtolas, de tórtolas o 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén, escucha, esto es importante, es muy interesante, dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Él era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Fíjese qué tremendo, qué maravilla, ¿verdad? Que el Espíritu Santo te dijera, ¿verdad? Estás ahí esperando y estás esperando la promesa, como cuando Dios te da una promesa, ¿verdad? A veces el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo te dice, mira, va a pasar esto en tu vida un día, va a pasar aquello. A propósito, no es el tema de hoy, ¿verdad? Pero para todos aquellos que han recibido una promesa de parte de Dios, a través de su palabra, por profecía, aguárdenla con paciencia porque tarde que temprano va a ocurrir. Nosotros, como 2 años después de, 1 o 2 años después de convertidos a Cristo, de convertidos al Señor, mi esposa recibió una profecía acerca de que iba a tener un hijo. Y bueno, pasaron 3 años y no veíamos claro, ¿verdad? Porque mi esposa padecía esterilidad secundaria. Pero bueno, llegó el momento en el cual la promesa del Señor se cumplió y a los 3 años después de esa promesa el hijo llegó, ¿verdad? Por eso le digo, cuando Dios le dé una palabra, le dé una profecía, una promesa a través de las Sagradas Escrituras,
Créala y aguárdela ahí en su corazón, porque si Dios dijo, Dios hará. Dios no es hombre para que mienta, ni ser humano para que se arrepienta. Versículo 28 dice, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Señor, soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para todas las naciones, para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones y es gloria de tu pueblo Israel. Fíjese qué importante dice esto que dice Simeón profetizando, ¿verdad? Dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, o sea, para enseñar correctamente quién es Dios verdaderamente, porque no sé si usted lo sepa o se haya dado cuenta, ¿verdad? Pero los que creíamos en Dios antes de ser cristianos, por ejemplo, que éramos católicos o de alguna otra religión que habla acerca de Dios, normalmente conocemos de Dios, pero conocemos lo que la religión nos enseña y no lo que verdaderamente es. Pero solamente hasta que leemos la palabra de Dios, hasta que leemos los evangelios y leemos acerca de nuestro Señor Jesús, conocemos ahí al Señor Jesús a través de la palabra de los evangelios, entonces nos damos cuenta cómo es verdaderamente Dios, ¿verdad? Quién es Dios verdaderamente, cuáles son sus deseos, sus planes y sus propósitos. Versículo 33. Los padres de Jesús, o sea, José y María, dice, los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la gloria, será la alegría de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Y bueno, esto es un relato tremendo, maravilloso, cómo es que nuestro Señor Jesucristo entró en el mundo, ¿verdad? Y como decíamos hace rato, el Señor Jesucristo vino a este mundo tal como lo habían prometido las profecías. De hecho, hay una profecía en Génesis. Más adelantito probablemente leamos esta cita aquí, ¿verdad? En el bosquejo. Pero la Biblia dice desde Génesis, en Génesis capítulo 3, dice que el Hijo de Dios vendría, ¿verdad? Vendría de la simiente de la mujer, o sea, sería procreado sin la intervención de un padre terrenal. Y con esto hoy sabemos, ¿verdad? Que fue procreado por el Espíritu Santo, fue engendrado por el Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo depositó al Señor Jesucristo en el vientre de María, en ese embrión, ¿verdad? Ahí lo depositó. Es algo maravilloso. ¿Cómo es posible que el glorioso Dios de los cielos, y no sé si usted alcance a comprender, pero Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos son Dios. Son seres maravillosos, gloriosos, inmensos, poderosos, grandiosísimos, como no puede haber más. Y eso es algo que a mí siempre me ha costado mucho trabajo entender y comprender. ¿Cómo es posible que el gloriosísimo y grandiosísimo Dios de los cielos se haya podido vertir en un simple cuerpo humano, ¿verdad? Sobre todo en el cuerpo de un embrión, de un bebé, y ahí fue creciendo, ¿verdad? Se fue desarrollando hasta que nació y se convirtió en un ser humano? Es algo maravilloso, ¿verdad? Y bueno, hoy por hoy sabemos que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, entró en el mundo, vino en el mundo a través de un nacimiento virginal con un propósito principal, no un único, porque hubo varios propósitos para su venida, pero su propósito principal fue precisamente venir a salvar al mundo, venir a salvar a su pueblo y al resto de la humanidad de sus pecados, a devorar la muerte y a deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Toda obra maligna, todo mal que ocurre en el mundo, toda calamidad, todo sufrimiento, angustia, quebranto, etcétera, etcétera, es precisamente producto de la obra de Satanás. Muchas veces, a veces decimos y le echamos la culpa a Adán y a Eva de haber metido las patas, ¿verdad? Sobre todo a Adán, de haber, que por su culpa entró el pecado. Sí es cierto, en parte él tuvo gran culpa por haber desobedecido al Señor, pero la verdad de las cosas que el principal culpable de todo fue Satanás, fue el diablo precisamente, porque el diablo, ya lo mencionamos hace 8 días, el diablo quería tener un reino y para tener un reino tenía que arrebatarle ese reino a Adán, ¿verdad? Y de esa manera, la única manera de hacerlo a través era haciéndolo tropezar para que entonces perdiera el dominio y entonces Satanás se apropiara. Pero de verdaderamente el diablo, Satanás, es un ser totalmente maligno y perverso. Su naturaleza es la maldad, es el pecado, ¿verdad? Y bueno, como decíamos, el Señor Jesucristo, Él era el Mesías esperado,
La Biblia dice que en el libro de Daniel que él era el amor de las mujeres, o sea, no había en Israel a todas las mujeres. Si usted lee ahí Daniel capítulo 11, versículo 37, dice que es el amor de las mujeres, porque era el deseo de toda mujer en Israel era ser la madre del Mesías. Eso significa, por eso se le llamaba el amor de las mujeres, ¿verdad? El deseo de las mujeres era ser la madre del Mesías. Y él era el Mesías esperado por Israel, era el Mesías que vendría en representación de Dios, en representación del Señor. Su papel, uno de sus propósitos principales sería establecer el reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? En medio de los seres humanos. De hecho, cuando él vino, dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. ¿Por qué? Porque al venir Dios a la tierra, entonces el reino de los cielos, el reino de Dios vendría con Dios, ¿verdad? Porque Él es Dios, es divino. Él vendría a salvar a su pueblo de los pecados y salvar del pecado a aquellos que un día creyeran en Él. El Señor Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, cuando Él nació y vino a la tierra y creciera, y se hiciera hombre y empezara a ejercer su ministerio público, entre otras cosas que él haría sería enseñar correctamente cuál es la voluntad de Dios, enseñar y develar correctamente la palabra de Dios a los hombres, ¿verdad? Porque él, como él es Dios, ¿verdad? Él vino precisamente conocedor de la palabra de Dios, vino a enseñar en su tiempo y hasta el día de hoy correctamente los principios espirituales de la palabra de Dios, todas las cosas que tienen que ver con los textos sagrados, con el texto divino, y el Señor Jesucristo vino a establecer bien las cosas como son, y no como lo creían los fariseos y muchos cultos religiosos en su tiempo y antes de su tiempo y después de él, ¿verdad? Sino como verdaderamente son. También el Señor Jesucristo, cuando entró en el mundo, la palabra de Dios nos enseña que Él vino a destruir las obras del diablo, ¿verdad? Vino a destruir el yugo de Satanás, ese yugo inquebrantable que había, porque antes de eso Satanás era el que tenía el dominio absoluto, por decirlo así, en la tierra. Pero cuando el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos enseña que cuando Él vino y triunfó en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que Él le arrebató al diablo las llaves de la vida de la muerte y aparte de eso le arrebató el control el mundo y vino a someter a los poderes demoníacos, ¿verdad? Todos los poderes demoníacos los puso bajo la planta de sus pies. Y la palabra de Dios también nos enseña que Él vendría a ser el sustituto de la humanidad, el sacrificio de Dios, ¿verdad? Si usted lee la ley de Moisés, ¿verdad? Ahí en Levítico, dice que los pecadores tendrían que ofrecer un sacrificio, sacrificios de paz, ¿verdad? O expiación por el pecado. Llevaban un animal, ¿verdad? Un animal, un cordero especial, escogido especialmente para ese propósito. Lo tendrían que presentar el sacerdote y una vez que lo presentaran ante el sacerdote, ¿verdad? En un momento de la ceremonia ellos impondrían su mano en señal de que le estaban transmitiendo sus pecados, cargando sus pecados sobre él. Pero escuche, ese sacrificio era solamente para expiar los pecados que no meritaban la muerte, como robar algo, mentir, darle un golpe, por ejemplo, al prójimo y otras cosas, pero había pecados que ameritaban la muerte, que con ningún sacrificio se podían expiar, como era la rebelión, la idolatría, la fornicación, el adulterio y muchos otros pecados. Y cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, bendito sea Dios por su misericordia, el Señor Jesús vino a ser el sacrificio perfecto para pagar por el perdón de todos los pecados, tanto de muerte como no de muerte. Y gracias a eso se abría el camino, ¿verdad? Al pagar el Señor Jesús por nosotros, se abría el camino para que el Padre Celestial, para que nuestro Dios y Padre Eterno pudiera perdonar toda clase de pecados, ¿verdad? Hasta los homicidios, hasta los asesinatos. Y obviamente el Señor Jesús sería la esperanza de parte de Dios, de perdón, salvación y vida eterna, restauración para toda la humanidad. Porque desafortunadamente sabemos, como lo acabamos de mencionar, cuando la humanidad cayó en pecado, ¿verdad? Usted sabe lo que dice Génesis 3, en ese momento, cuando entra el pecado en el mundo, la humanidad queda, primero que nada, separada de Dios, queda muerta espiritualmente, y aparte de eso, condenada a la perdición eterna y terriblemente contaminada totalmente por el pecado. Y a partir de ese momento, también Satanás se volvió el amo y señor de la humanidad, cosa que el Señor Jesucristo vino a resolver, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que Dios en su infinita compasión, misericordia, porque Dios es bueno, mire, Dios es cierto que en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay etapas, hay partes del texto bíblico donde habla acerca de la severidad de Dios contra el pecado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vemos ahí en el Antiguo Testamento
que Dios manda a su pueblo a exterminar, ¿verdad? A las naciones de Canaán, ¿verdad? A acabar con todo, desde hombres, mujeres, niños, bebés, animales, todo. Y muchas veces hay mucha gente neófita. Yo a mí luego me veo en los comentarios en Facebook, en publicaciones así, donde habla acerca de la crueldad de Dios, ¿verdad? Que Dios, dicen sarcásticamente, Dios es tan bueno que mandó inclusive asesinar niños, ¿verdad? Pero lo que no saben es que esos pueblos que Dios mandó a exterminar fue porque ellos eran unos criminales, ¿verdad? Unos criminales moralmente perversos, ¿verdad? Porque ellos hacían unas orgías, unos bacanales. Cada vez que tenían sus festividades religiosas, había algo que se le conoce como prostitución ritual. Cada año toda la población de un poblado, ¿verdad? De la tierra de Canaán, un país, tenía que ir a sus lugares de culto, ¿verdad? Adorar a los dioses paganos como Baal, como Acera. Y tanto hombres como mujeres tenían que asistir a los templos. Y ahí hombres y mujeres tenían sexo, relaciones sexuales con desconocidos, ¿verdad? O sea, no tenían relaciones sexuales con sus esposos, esposas. Señoritas vírgenes de 12, 13, 14 años tenían que perder su virginidad ahí en el templo. Aparte de eso, una vez que ocurría eso, los niños que eran concebidos en esa época, 9 meses después eran apartados, esos bebés, ¿verdad? Que eran concebidos en esos rituales, eran apartados y consagrados para ser sacrificados, asesinados y con esa sangre, ¿verdad? Los niños eran, esa sangre pintaba los famosos huevos de Pascua. No sé si ustedes no sabían por qué los huevos de Pascua, una tradición religiosa que se celebra en Estados Unidos, por ejemplo, por qué estaban pintados de rojo, precisamente era por eso, ¿verdad? Para eso era para honrar a la diosa Ishtar, ¿verdad? Y eran criminales, asesinos, asesinaban a los niños, los arrojaban vivos en honor a Moloch, a los hornos de fuego, y eran totalmente brutales y criminales, asquerosamente pecaminosos, inmoralmente perversos. Y por eso es que fue Dios que Dios dijo, quiero que acaben con toda esa gente malvada y perversa que hacen abominaciones que a mí jamás y nunca se me hubiera ocurrido ordenarle a alguien que lo hiciera, ¿verdad? Entonces, y otra parte es en el final de los tiempos, en Apocalipsis, cuando habla acerca del juicio de las naciones, que el Señor Jesús vendrá a juzgar y a acabar, ¿verdad? A matar y a raer, ¿verdad? De tajo al anticristo, al falso profeta y a su ejército, ¿verdad? Pero en lo general podemos ver que Dios a través de su palabra, si usted lee de tapa a tapa en los salmos, en los libros de los profetas, la Biblia dice que Dios es un Dios que se duele del castigo, dice que es un Dios que se conmisera de la miseria humana, ¿verdad? La miseria humana porque entró por el pecado. Dios es un Dios compasivo que decidió enviar a su amado Hijo Jesucristo precisamente porque Él sabe perfectamente lo que le espera a una persona que vaya a la condenación eterna, que vaya a parar al lago de fuego que arde con azufre. Es un tormento horrible donde la gente, dice la Biblia en Apocalipsis, que un día volverá a la vida, ¿verdad? En espíritu, alma y cuerpo, se reintegrará ahí su ser, ¿verdad? Pero para ser arrojado a ese lago que arde con azufre, fuego con azufre, ¿verdad? Donde serán atormentados día y noche. Y Dios en su infinita compasión y misericordia no quiere eso para el hombre, no quiere eso para la humanidad. Y por eso es que Él mandó a su Hijo Jesús, a su amado Hijo Jesús, a este mundo para que una vez que él creciera, se desarrollara y se volviera hombre, él fuera el sacrificio sustituto por el hombre. Verdaderamente, como dice la palabra de Dios, quizás alguien moriría por alguien muy bueno, pero definitivamente nadie moriría por alguien malvado y perverso. No sé usted, ¿verdad? Pero al menos yo en lo personal, como decía un amigo por ahí, a mí Dios no me sacó de una vitrina, me sacó de lo más inmundo que podía haber, ¿verdad? De perdición, de pecado, de inmoralidad, de perversión, de muchas cosas horribles que al paso de 25 años se te olvida, ¿verdad? De dónde te sacaron y se te olvida quién eras, ¿verdad? Pero a veces Dios nos permite recordar eso para recordar que verdaderamente Dios es bueno. No sé si usted que esté viendo esto o más adelante lo estará viendo, puede acordarse dónde estaba sumido, en qué cloaca, en qué tarjea, ¿verdad? De inmundicia estaba usted y estábamos nosotros, y que de ahí el Señor Jesús nos fue a sacar, y por eso le damos muchas gracias a Dios por su misericordia. Y bueno, Dios había anunciado, como le decía yo,
que un día vendría su Mesías, dice Génesis 3:15, dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Esto habla acerca, se le conoce como protoevangelio, esto habla acerca de el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, precisamente para acabar con las obras de Satanás, para acabar con el pecado, y también habla acerca de que Satanás le produciría daños. Y bueno, esta profecía indicaba que un día el Hijo de Dios, el Mesías prometido, iba a venir a este mundo a destruir el imperio de maldad, el imperio de perversión, de corrupción y las obras del diablo. Y obviamente este cumplimiento también implicaría sufrimiento. Ahora, pregunta obligada, ¿por qué nació Jesús en Belén? Bueno, las Sagradas Escrituras nos enseñan, primero que nada, que el Mesías esperado, mire, la palabra de Dios nos enseña que el Mesías verdadero de Dios tendría que cumplir un cierto número de profecías que estaban vaticinadas con antelación, con anticipación, en lo que nosotros llamamos con el Antiguo Testamento, ¿verdad? De hecho, cuando el apóstol Pablo y los demás apóstoles predicaban a los judíos, ellos siempre se basaban en las Sagradas Escrituras, donde decía que el Mesías un día sería, cuando viniera a este mundo, cuando fuera traicionado, ¿verdad? Sería traicionado por un amigo suyo, sería vendido por 30 monedas de plata, sería llamado Nazareno, ¿verdad? Sería crucificado, o sea, sería colgado. Y entre esas profecías, el Mesías verdadero tendría que nacer en la ciudad de David, en la ciudad de David, en la ciudad de Belén, ¿verdad? Tendría que ser de la casa de David, y nacer en la ciudad de Belén y muchas otras. Hay aproximadamente 250 profecías directas con respecto a la persona de Jesús que se cumplieron en Jesús, ¿verdad? Que él vendría a enseñar a los gentiles, que los tierra de Zabulón y de Neptalí, ¿verdad? Ellos verían una gran luz y todas esas profecías estaban en el Antiguo Testamento. Y una de las profecías que marcaba o señalaba quién era el Mesías verdadero, porque el diablo trataría de enviar muchas falsas señales para muchos falsos mesías, perdón, levantar falsos mesías para confundir a su pueblo, pero Dios a través de su palabra dijo, el Mesías tiene que ser así, hasta va a pasar esto con él, lo va a crucificar, lo va a traspasar, etcétera, como dicen Zacarías. Y entre esas profecías para señalar al Mesías verdadero, Miqueas capítulo 5 verso 2 dice, pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá el gobernante de Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. O sea, aquí Dios hablando a través de Miqueas, dice que el Mesías verdadero, el Hijo de Dios, nacería en la ciudad de Belén de Efrata, ¿verdad? Que era el pueblo originario de David. Y aparte de eso, dice que sus orígenes vendrían desde la eternidad. O sea, esto habla acerca de que sería Dios eterno, ¿verdad? Y gracias a esto, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo, bueno, ¿por qué nació Jesús en Belén? Bueno, por eso principalmente, aparte de eso, dicen algunos, esta información no está muy bien comprobada, pero dicen algunos estudiosos, que aparte de eso, en Belén de Frata estaba cerca de Jerusalén, y se dice que ahí en Belén estaban los apriscos o estaban los rebaños donde se criaban los corderos para el sacrificio pascual, ¿verdad? Se dice que el sumo sacerdote antes de la Pascua, él personalmente iba, escogía un cordero, ¿verdad? Le presentaban varios corderos y él los analizaba, los veía, los revisaba y el cordero perfecto, precisamente el cordero perfecto, él lo escogía para llevarlo a Jerusalén para que posteriormente, unos días más adelante, fueran sacrificados. Y algunos eruditos bíblicos dicen que ese era también como que una señal, un mensaje de que al nacer el Mesías, el Cordero de Dios en Belén de Efrata, ¿verdad? En Belén, la ciudad de Belén, bueno, pues era la señal, el símbolo de que ya el Mesías había nacido, que ya estaba ahí. Ahora, gracias a esto, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nuestro Señor Jesús, cuando nació en este mundo, que es lo que se celebra en estos días. Mire, a veces la Navidad se celebra, o sea, en el mundo la gente lo celebra para pachanguear, como decimos aquí en México, perdón, pero aquí en México popularmente se dice que para pachanguear, para ser fiesteros, ¿verdad? Para tomar, para
estar con la familia, ¿verdad? Y muchas veces cuando celebramos la Navidad, ¿verdad? O la Nochebuena, ni siquiera nos acordamos acerca del Señor Jesús, ¿verdad? Pero verdaderamente el propósito de la celebración de la Navidad es precisamente conmemorar el advenimiento de Jesús, porque gracias a su advenimiento, la palabra de nuestro Dios nos enseña que gracias a eso, cuando Él vino a este mundo, posteriormente cuando Él fue a la cruz, Él compró la paz con Dios, de la humanidad con Dios, ¿verdad? Porque antes de eso la humanidad estaba enemistada con Dios por causa del pecado. Pero dice Dios en su palabra, el Señor dice en Marcos 14, versículos 23 y 24, dice, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, o sea, escuche, cuando dice esto es mi sangre, el verdadero significado es, esto simboliza mi sangre. ¿Sí? Esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo y es derramada como sacrificio por muchos, por el perdón de los pecados de muchos. Y digo, hago esa aclaración porque de aquí el catolicismo dice que cuando en la misa hay algo que se le conoce como transustanciación, o sea, dicen que el vino literalmente se convierte en ese momento en la sangre de Jesús y cuando tú lo bebes, ahí participas de la sangre y que la hostia, no sé si usted fue católico, ¿verdad? Pero cuando comes la hostia mágicamente, milagrosamente se convierte, o sea, tiene una transustanciación y se convierte en la carne de Jesús y entonces ahí estás teniendo comunión. Eso es lo que dice el catolicismo, pero eso no tiene ningún fundamento bíblico. Entonces, y Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7 dice de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su amado Hijo. La gracia de Dios se derrama principalmente sobre los que pertenecen, a los que creemos en Cristo Jesús. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor, porque en nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo venía precisamente con ese propósito, hacer la paz con Dios, la paz entre Dios y la humanidad y los seres humanos y a comprar nuestra libertad, comprar nuestro perdón a precio de su sangre, su dolor y su sacrificio, ¿verdad? Y por eso es que precisamente el Señor Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Primero que nada, para tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Y a través de su sacrificio perfecto, Él compró nuestra libertad y perdón de nuestros pecados, aseguró nuestra redención eterna, como dice en el libro de los Hebreos, ¿verdad? A costo de su sangre, su dolor. Fue algo horrible, fue algo tremendo, totalmente cruento y horrendo que tuvo que sufrir nuestro Señor Jesús. Alguien, ¿verdad? Insensato, necio, quizás algún ateo diga, bueno, pues lo que él sufrió no es lo que sufre mucha gente que sufre tormentos, bueno, pero la Biblia dice que el justo murió por los injustos, o sea, él siendo santo y justo, siendo Dios, murió en lugar de todos nosotros malvados pecadores perversos. Aunque algunos tengamos la idea de que no éramos tan malos y tan perversos, verdaderamente delante de Dios todos somos malvados y perversos, pero gracias a nuestro Señor Jesús somos justificados, o sea, somos declarados inocentes, libres de culpa, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y como sabemos, ¿verdad? Todo esto el Padre Celestial lo hizo, ¿verdad? Envió a su amado Hijo Jesús a morir a este mundo en nuestro lugar para poder perdonarnos, porque sin el sacrificio de Jesús por el perdón de los pecados, el derramamiento de su sangre a favor de nuestros pecados, jamás y nunca hubiéramos podido ser perdonados porque todos éramos reos de muerte, todos estábamos condenados, ¿verdad? Entonces alguien inocente, santo, justo verdaderamente, tendría que morir en nuestro lugar y a través de eso, cuando el Señor Jesús va a la cruz del Calvario, entonces Él abre nuevamente la puerta hacia el reino de los cielos, el camino, y el camino es Él, ¿verdad? Pero Él abre nuevamente la puerta hacia el reino de los cielos y a su vez esa misma puerta abre la puerta hacia el escape del destino eterno que la humanidad tenía, ¿verdad? ¿Cuál era ese destino eterno? La condenación y la perdición eterna. No sé si usted lo sepa, pero desde que una persona nace en este mundo, automáticamente nace condenado a la perdición eterna. No hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero gracias a nuestro Señor Jesús, gracias a su sacrificio, se abrió la puerta de oportunidad de perdón, salvación y vida eterna. Y hoy esa puerta, escuche,
ese escape, esa redención está al alcance de todo ser humano que se vuelve a Dios, se arrepiente y de acuerdo a la palabra de Dios pone toda su fe, su esperanza y su fidelidad obediente en el amado Hijo de Dios. Ahora, pregunta del millón que en este día, ¿verdad? Mucha gente se hace, bueno, no mucha gente, pero sí algunos nos hemos hecho en algún momento dado, no sé, la tradición religiosa nos enseña, ¿verdad? Los que fuimos católicos, nos enseña que Jesús nació el 25 de diciembre y tú lo crees y dices, bueno, sí nació el 25 de diciembre, pero hay gente que sí le trabaja su cabeza, ¿verdad? Como decimos acá en México, le trabaja la ardilla y dice, bueno, verdaderamente Jesús nació el 25 de diciembre. Mire, tradicionalmente la Navidad en el mundo religioso, en el mundo católico, en el mundo cristiano, se celebra el 25 de diciembre, la Navidad, aunque hay algunas tradiciones religiosas como los ortodoxos orientales, que en Rusia y en Egipto se celebra la Navidad el 7 de enero. No sé si usted lo sepa, pero ellos lo celebran hasta el 7 de enero. Pero escuche, actualmente los eruditos los eruditos y bibliólogos serios, ¿verdad? Coinciden que Jesús no nació el 25 de diciembre. Primero que nada, porque la fecha de 25 de diciembre fue algo que fue establecido en el Imperio Romano. ¿Sí? En el Imperio Romano había una festividad, la festividad del Sol Invictus. Se decía que la noche del 24, ¿verdad? El sol moría, ¿verdad? El sol moría, ¿verdad? Cuando el día 25 se volvía a levantar nuevamente el sol, Invictus de la muerte, y a partir de ese momento iniciaba otro periodo. ¿Por qué era tan importante esto para el Imperio Romano y para muchas culturas? Bueno, porque no sé si usted lo sepa, pero aparte de la gracia y la misericordia de Dios, la tierra, el mundo, depende verdaderamente del sol, ¿verdad? Sin el sol no hay fotosíntesis en las plantas, sin el sol no hay crecimiento en las plantas, ¿verdad? Y sin plantas, sin granos, sin vegetación, ¿verdad? Sin todo lo que tiene que ver con las plantas, ¿verdad? Pues no habría alimento, ¿verdad? Hay gente que dice, yo no dependo de las plantas, yo como carne, no como no, y qué comen las vacas, ¿no? ¿Qué comen los borregos, por ejemplo? Verdaderamente la tierra depende, hablando en términos naturales, la tierra depende del sol, porque gracias al sol también, ¿verdad? Se mantiene la temperatura, este, tenemos un ambiente agradable para vivir. Y los romanos estaban muy preocupados por eso, ¿verdad? Y ellos adoraban al sol, ¿verdad? Y cada 24 ellos decían que el sol moría, ¿verdad? Se terminaba un ciclo, el solsticio de invierno, ¿verdad? Y el día 25, cuando se levantaban, ellos decían que se había levantado el sol Invictus. Entonces, en aquellos entonces, primero que nada, en el Imperio Romano, los padres de la iglesia, se dice de la iglesia romana, ¿verdad? Después se convirtió en la iglesia católica, establecieron el 25 de diciembre como una fecha conmemorativa para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con el propósito de refutar, ¿verdad? O de apabullar, de que la gente dejara de adorar al Sol Invictus, ¿verdad? Y con ese propósito precisamente para que la gente empezara a adorar a Jesús, creyera en Jesús y dejaran de celebrar esa festividad pagana y ahora empezaran a festejar y a celebrar el nacimiento de Jesús, el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces, como decía yo, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que no, Jesús no nació el 25 de diciembre, primero que nada por eso, porque es algo la historia lo cuenta, ¿verdad? Y muchos eruditos bíblicos cuentan que Jesús debió haber nacido entre septiembre y octubre, finales de septiembre y principios de octubre. Primero que nada, otra razón principal que hay es que dice el relato bíblico que acabamos de leer, dice que los pastores esa noche estaban apacentando las ovejas en los campos, ¿verdad? Alrededor de Belén. Y mire, Israel, si usted, bueno, los que vivimos en México, Israel está aproximadamente a la altura de Ciudad Juárez, aquí la frontera entre Ciudad Juárez, entre Texas y México. Y en diciembre, 25 de diciembre, que es ya el invierno, precisamente es una fecha, son lugares fríos donde neva, ¿verdad? Donde hela, o que hay nieve, y todos coinciden, ¿verdad? Que en esa época definitivamente no puede haber, o no había, o no hay ovejas, no hay animales en los campos, porque en diciembre hace demasiado frío. Nosotros los que vivimos aquí, nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Fortín de las Flores en esta hora en Veracruz. Pues hará frío, ¿verdad? El 24, pero no como
como en aquellas latitudes, y por lo tanto también pues no era posible que en esas épocas hubiera animales, hubiera ovejas, hubiera ganado en los campos, sino que en esas épocas del año los animales estaban resguardados en los apriscos. Ahora, ¿quién decidió entonces que fuera el 25 de diciembre como la fecha oficial para festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? La historia cuenta, escuche, que los cristianos primitivos no celebraban el nacimiento de Jesús, solamente los potentados y los emperadores romanos celebraban tales fechas. Por lo mismo, la fecha exacta no ha sido preservada en las festividades del cristianismo temprano primitivo. La primera mención que se hace al 25 de diciembre como la fecha oficial registrada para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es la fecha del calendario Filócalo en 1354, quien asumió que que el nacimiento de Jesús fue el viernes 25 de diciembre del año primero de la era cristiana, según él, ¿verdad? Y el 25 de diciembre fue oficialmente proclamada por los padres de la Iglesia en el año 400 después de Cristo como parte de un sincretismo entre la religión de aquel entonces en el Imperio Romano y la tradición religiosa tanto de la Saturnalia como la festividad del Sol Invictus. El propósito era, ¿verdad? Era establecer el 25 de diciembre como fecha oficial del Imperio Romano, ¿verdad? Para tratar de combatir el culto pagano al Sol Invictus. Usted puede checarlo ahí, ¿verdad? Que es el Sol Invictus. Entre los romanos se rendía culto al Sol Invictus, el Sol Invencible, cuya fiesta se celebraba con motivo del solsticio de invierno del 25 de diciembre, cuando se creía que era la noche más larga y que a partir de entonces el sol comenzaba a renacer nuevamente. Ellos estaban felices porque el sol había renacido y eso traería bendición, ¿verdad? Traía buenas cosechas, abundante cosecha, posibilidad de que hubiera una primavera, un verano, ¿verdad? Que las estaciones siguen adelante, ¿verdad? Y eso traería bienestar a la humanidad. Ahora, ¿cuándo nace exactamente Jesús? Exactamente no se sabe, ¿verdad? Pero hay una forma de determinar, hay estudios que se han hecho y se dice que una forma de determinar la fecha del nacimiento de Jesús es obtenerla a través de la información acerca del nacimiento de Juan el Bautista. La Biblia nos cuenta que Elizabeth, la madre de Juan, era prima de María, la madre de Jesús, la esposa, y Elizabeth era esposa del sacerdote Zacarías. Acuérdense que ahí en el Evangelio de Lucas dice que cuando Zacarías, que pertenecía a la clase de Abías, o el turno sacerdotal de Abías, en aquel entonces los sacerdotes estaban divididos en 24 turnos o 24 clases que oficiaban en el templo de Jerusalén por una semana, ¿verdad? De sábado a sábado. Y Zacarías pertenecía a la clase de Abías, ¿verdad? Y bueno, acuérdense que estaba ahí, le dice el ángel, ¿sabes qué? Tu esposa Elizabeth va a concebir un hijo y será profeta del Altísimo. Shalá, ¿verdad? Y dice que Zacarías dijo, no, pues no puede ser porque ya ella y yo somos ancianos y órale, por incrédulo que se queda mudo, ¿verdad? Entonces, estudios detallados de gente que se dedica a esto, dice que la cronología del servicio sacerdotal de aquellos entonces muestran que el turno de la clase de Abías era el octavo. Por medio de esto, los eruditos bíblicos han podido determinar que Zacarías debió haber terminado su servicio el 13 de julio del año 3 antes de Cristo, cuando le fue anunciado por el ángel que su esposa concebiría un hijo que sería siervo de Dios y precursor del Mesías. Si el nacimiento de Juan el Bautista, se efectuó aproximadamente 280 días después, o sea, 9 meses, debió haber sucedido entre el 19 y el 20 de abril del año 2 antes de Cristo, o sea, el año siguiente, precisamente cercano a la Pascua de ese año. El nacimiento de Juan y de Jesús estuvo separado por 6 meses. La Biblia, acuérdese que dice que cuando María fue a visitar a Elizabeth, estaba en el 6º mes de embarazo. Por lo tanto, de nuevo tenemos un resultado, ¿verdad? Que el nacimiento de Jesús, 6 meses después del nacimiento de Juan, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo debió haber ocurrido en el otoño del año 2 del año 2 antes de Cristo, como fecha probable del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora, según los eruditos bíblicos, ¿verdad? Contando 280 días, perdón, después del nacimiento de Juan el Bautista,
El nacimiento del Señor debió haber ocurrido aproximadamente, dicen ellos, que entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre del año 2 antes de Cristo. Esto sí es creíble, ¿por qué? Porque en esa época todavía en los campos de Israel, en los campos de Belén, ¿verdad? De Belén, de Judea, en esa época en las noches sí había animales en los campos, andaban pastando, ¿verdad? Los pastores sacaban a pastar a los animales, ¿verdad? Y tanto en el día como en la noche, en medio de los campos armaban chozas, ¿verdad? Donde se guarecían tanto en el día del calor como en la noche del tiempo, ¿verdad? Del frío, todo. Y en esa época todavía sí es probable que hubiera habido animales en el campo, ¿verdad? Por eso tanto los eruditos, los historiadores bíblicos, toda la gente, y en base a estos estudios cronológicos, de las clases sacerdotales dicen que aproximadamente el nacimiento del Señor Jesucristo, no, para empezar, no fue el 25 de diciembre, porque esa fue una fecha establecida por los padres de la iglesia romana, ¿verdad? Y dicen que debió haber ocurrido entre septiembre y entre finales de septiembre y principios de octubre, aproximadamente por esas fechas. Es lo que se cree, ¿verdad? Pero bueno, como quiera que sea, millones de personas alrededor del mundo se reúnen o nos reunimos, ¿verdad? A celebrar esta fecha, una conmemoración histórica del nacimiento del Hijo de Dios en este mundo. Y bueno, es verdaderamente, aunque no tiene un sustento bíblico ni un sustento histórico verdadero, en esta época millones de personas, mira, hay gente que dice, no, es que esta fecha es una fecha del diablo, es una fecha pagana, ¿verdad? Dedicada a celebrar el nacimiento del Sol Invictus, de la Saturnalia, y bueno, es cierto, pero la iglesia cristiana de aquellos entonces, los padres de la iglesia, decidieron establecerla con motivo de rebatir, ¿verdad? De combatir el culto pagano. Ya lo estamos viendo ahorita, ¿verdad? Pero independientemente de eso, la fecha de Navidad, bueno, como dicen, es que no se debe celebrar. Bueno, pues entonces si no vas a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús, yo le he dicho a gente, ¿verdad? Le he preguntado, ok, entonces en el Día de Reyes tú no le das juguetes a tus hijos o a tus nietos. No, pues sí, pues cómo no le voy a dar, pobre niño, ¿no? Va a ver a los demás niños jugar. Entonces, si tú, les he dicho, tú, no sé si tú lo sepas, ¿verdad? Pero para empezar, los tres reyes magos no existieron, eran los sabios de Oriente. Y esa es una tradición el de que surge en la Iglesia Católica, ¿verdad? En el siglo octavo. Y ahí fue donde le dieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, y por lo tanto no es tampoco es una festividad bíblica. Entonces, si no celebras Navidad, entonces no debemos de ser hipócritas y no le compres regalos, o sea, no le des reyes a tus hijos y ya nada más quedan así. Bueno, pues es que una cosa es una, no. Si nos vamos a poner literalistas, ¿verdad? Nos vamos a poner muy ortodoxos, entonces hay que ser pares, ni tampoco celebres este cumpleaños, ni celebres Día de la Madre, pero bueno, ese es otro cantar, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que cuando alrededor del mundo, el 24 de diciembre, 24 y 25, son fechas en las cuales multitudes de familias, ¿verdad? Millones de familias alrededor del mundo se reúnen, ¿verdad? Se congregan, ¿verdad? En sus casas, en sus hogares, vienen las familias de vacaciones. Son fechas en las cuales hay mucha alegría, mucha paz, mucho gozo, donde inclusive relaciones familiares son restauradas, ¿verdad? Muchas familias en ese entonces se reconcilian. Son tiempos en los cuales la gente tiene un tiempo de esparcimiento con su familia, se goza con ellos, ¿verdad? Pasamos un tiempo bonito. Y yo al menos en lo personal, ¿verdad? En lo personal, nosotros en lo personal sí celebramos la Navidad. Sabemos que cierta parte de la Navidad tiene un trasfondo pagano, sabemos que es una fecha que fue establecida por la misma cristiandad para conmemorar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, de todo corazón deseamos que esta festividad de Navidad, este año, ¿verdad? Usted ya ahora sabe, si no lo sabía, que Jesús no nació el 25 de diciembre, que debió haber nacido entre septiembre y octubre, en el otoño, ¿verdad? Pero si usted celebra la Navidad, deseamos de todo corazón que sea un tiempo de mucha alegría, de mucha paz, de mucho gozo con sus familiares. Y si usted es cristiano, es creyente, ¿verdad? Le recomiendo que lo use
ese tiempo es un tiempo precioso para que usted pueda compartir el Evangelio, iniciando por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y culminando con a qué vino el Señor, para qué nació Jesús. Jesús nació así, así, pero el Señor Jesucristo vino a esto, vino a darnos esperanza. ¿Esperanza de qué? Del perdón de Dios, esperanza de la salvación, esperanza de la vida y la redención eterna, ¿verdad? Porque dice en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Juan 15:13 dice, no hay amor más grande que el de dar la vida por la de los amigos. Y esperamos de todo corazón en este día, verdaderamente, que si usted celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, en la fecha oficial que la cristiandad estableció por ahí del año 400 después de Cristo, ¿verdad? Lo celebre con mucha paz, con mucho gozo, con mucha alegría y sobre todo con mucha sabiduría e inteligencia para compartir. Le recomiendo, ¿verdad? Que este pasaje de Lucas capítulo 2, por ahí se lo prepare, ¿verdad? Y dígale, vamos a celebrar la Navidad, pero miren, vamos a hacer algo, ¿verdad? Algo que nunca hacemos, porque siempre celebramos, es como si celebrábamos el cumpleaños del abuelito, ¿verdad? Pero sin la presencia del abuelito, ¿verdad? Celebramos el cumpleaños del abuelito, pero el abuelito está ya refundido en su cuarto o está refundido en un asilo, ¿verdad? Para ancianos y nosotros festejamos aquí. Y a veces así hacemos con el festejado principal que es el Señor Jesús, ¿verdad? Y ahí empieza, ¿verdad? Vamos a leer y Jesús nació así, 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 y ya de ahí se puede usted agarrar, ¿verdad? Para evangelizar a sus familiares y amigos que no son cristianos. No se lo van a tomar a mal, se lo van a tomar a bien, ¿verdad? Y aparte de eso va a ser una buena oportunidad y esperamos de todo corazón, ¿verdad? Que esta sea un tiempo de mucho gozo, de mucha felicidad, mucha alegría. Y bueno, para terminar, quisiera terminar orando, ¿verdad? Dando gracias a Dios por este tiempo. Muchas gracias para todos aquellos que están conectados y estarán conectados más adelante. Gracias por el favor de su atención. Deseamos de todo corazón que esta enseñanza le sea de mucha bendición y edificación y que a su vez usted pueda compartirla con alguien más, si usted tiene a bien hacerlo, ¿verdad? Y bueno, quisiera orar, ¿verdad? Para terminar, orar y darle gracias a Dios por su infinita bondad y misericordia, principalmente por haber enviado a su amado Hijo Jesús, al Hijo amado, al unigénito del Padre, a este mundo, a ser sacrificado por usted y por mí, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, vino a salvarnos de la condenación eterna, vino a salvarnos del infierno, vino a salvarnos de la muerte eterna, vino a salvarnos de nuestros pecados, del pecado y del yugo de Satanás, ¿verdad? Y vino a darnos una nueva vida, vino a darnos esperanza, vino a darnos vida eterna, vino a darnos vida nueva, ¿verdad? Y sobre todo vino a ser el Señor Jesús, vino a dar esperanza a los corazones quebrantados, vino a restaurar familias destruidas, matrimonios destruidos, vidas destruidas por el pecado, por las adicciones, ¿verdad? Por la maldad del mundo, ¿verdad? Vino a llenar el gran vacío que hay en el corazón del ser humano. El ser humano tiene un gran vacío que no se puede llenar verdaderamente, y no es por ser payaso ni sangrón ni ser religioso, pero verdaderamente el hombre tiene un gran hueco en su corazón que con nada lo puedes llenar, ni con dinero, ni con placeres, ni con sexo, ni con drogas, ni con alcohol, ni con dinero, con nada absolutamente más que el único que lo puede llenar verdaderamente es Cristo Jesús, Dios solamente. Vamos a orar y a terminar este tiempo dando gracias a Dios. Si usted quisiera acompañarme, y si no, pues hágalo usted ahí en secreto, ¿verdad? Si lo están viendo. Si no, posteriormente cuando ya pueda hacerlo, si usted quiere orar, hágalo también. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu infinita compasión, tu infinita misericordia, porque tú eres grande, grande misericordia, Padre nuestro. Tú eres grande, eres maravilloso, eres hermoso, eres perfecto, Padre. Eres lo más grande que pueda haber, Padre nuestro, Padre Santo. Y primero que nada te damos muchísimas gracias, porque hace 2000 años tú enviaste a tu amado Hijo Jesucristo como el más maravilloso, hermoso y perfecto regalo que le pudiste haber dado a la humanidad. Enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a morir por el perdón de nuestros pecados,
para darnos salvación y vida eterna, para redimirnos del yugo de Satanás, redimirnos del yugo del pecado y para cambiar nuestras vidas. Porque ha sido a través de tu amado Hijo Jesús que tú transformas la vida de los seres humanos. Es a través de tu amado Hijo Jesús quien nos transforma, el Señor Jesucristo, tu amado Hijo, es quien transforma nuestras vidas, quien purifica nuestras vidas del pecado, quien nos da una nueva esperanza, nos hace nuevas criaturas. Y en este día de todo corazón, Padre, también en el nombre precioso de Jesús, para aquellos que te conocemos y los que aún no te conocemos ni conocemos a tu amado Hijo Jesucristo, tu Mesías Salvador, en esta hora queremos pedirte perdón, ponernos a cuentas contigo, Padre, por nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, nuestras perversidades, por todos aquellos malos caminos y pecados con los cuales te hemos ofendido hasta el día de hoy. Y te suplicamos, Padre, que en el nombre de Jesús tú nos des una nueva oportunidad, nos des esperanza nuevamente de levantarnos, Padre, levantarnos del pecado, levantarnos de la vida vana, vacía. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y también, Padre, también queremos en esta hora a ti también, Señor Jesús, queremos pedirte, Señor, perdón por nuestros pecados, pero también queremos pedirte, Señor, que tú tomes nuestras vidas en tus manos, que la tomes en tus manos, Señor, como el alfarero toma el barro y moldees nuestras vidas, Señor, a tu voluntad, a tu imagen y semejanza, para hacer de nosotros lo que tú deseas, Señor. No tanto para servirte, no tanto para ser ministros, no tanto para ser pastores o evangelistas, sino para que tú moldees nuestras vidas, Señor, conforme a tu imagen y semejanza, para prepararnos para ir al cielo, Señor. También te damos muchas gracias, Señor, por tu enorme sacrificio, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, pues bien dice tu palabra que el justo murió por los injustos. El santo y el justo murió por los pecadores, por los perversos, Señor, porque nadie verdaderamente moriría por alguien tan justo, quizás por alguien justo, pero nadie moriría por un perverso y tú muriste por mí, muriste por todos los seres humanos, Señor. Damos gracias por eso, por tu sacrificio, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por haberte puesto ahí en ese lugar, Señor, porque fue, así que desgraciadamente por culpa de nosotros, tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor. Hoy queremos rendirnos a ti de todo corazón, Señor, y te rogamos, Señor, nosotros nos disponemos a rendirnos a ti, pero tú sabes, Señor, que el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Señor, y te necesitamos, Señor Jesús. Tu palabra dice que sin ti no podemos hacer nada, que separados de ti no podemos hacer nada. Y te necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos a que tus palabras permanezcan en nuestras vidas, en nuestros corazones, dando fruto de justicia, dando una vida santa y justa, agradable a ti, Señor. Te pedimos también que nos perdones y que nos recibas en tu reino, Señor. Y te prometemos en este día, Señor, serte fieles y obedientes hasta la muerte con tu mano poderosa, con tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, amados amigos y hermanos, que Dios me los bendiga mucho en este día, verdaderamente, que tengan un bendecido y maravilloso domingo previo a la Navidad. Y este 24 de diciembre que se celebra la Noche Nueva y el 25 que se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesús, deseamos que la pasen muy bonito, que la pasen llenos de dicha, que la pasen también llenos de las viandas que van a preparar, ¿verdad? Que todas las viandas les sean de bendición y de edificación para sus cuerpos. Y aparte de eso, deseamos de todo corazón, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que les guarde en paz, les guarde en integridad, en salud, porque sabemos que en esas fechas también luego a veces el diablo mete la cola. Señor, te rogamos, Señor, que guardes a nuestros hermanos en estas fechas. Que Dios me los bendiga, que tengan una bendecida tarde, ¿verdad? Aquí me aparece Sierva Jacome. Está usted todavía por ahí, que Dios me la bendiga mucho. José Martínez, que Dios me lo bendiga mucho. Amadísimo Rosendo, que Dios te bendiga mucho, a ti, Amaguito, a toda la familia que esté con ustedes, a tus hijas. Que pasen que todos ustedes los que nos aparecen y no nos aparecen, que están viendo, nos estarán viendo, deseamos que Dios los bendiga mucho y que pasen una muy feliz Navidad y que este 2025 sea un año lleno de la gracia, el favor y la bendición de Dios. Bendiciones y excelente tarde para todos.